El gobierno reduce la extensión de los apagones, que desde mañana hasta el domingo serán de entre 3 y 5 horas. Las últimas lluvias ayudaron a subir el nivel de las hidroeléctricas en Azuay, pero según los pronósticos del INAMI, solo beneficiarán las centrales de Agollán, San Francisco y Coca-Codo. Por primera vez, Quito está incluida en un estado de excepción por el régimen, a pesar de que, según las cifras, las muertes violentas bajaron de 197 a 173 entre enero y septiembre. El gobierno justifica su decisión diciendo que busca evitar eventuales incidentes por la campaña electoral. La Corte Constitucional da plazo de 1 año para que el Ministerio de Salud cree un mecanismo público que garantice la provisión de medicinas en hospitales y centros médicos públicos. La Procuraduría aclara que su pronunciamiento sobre si un servidor público destituido con sumario administrativo puede ejercer otro cargo público no está relacionado con el caso de la vicepresidenta Abad. El CNE cerró la fase de inscripción de candidaturas en la cual se presentaron 4.800 aspirantes a 314 puestos de asambleístas, parlamentarios andinos y presidente de la República. Azuay apuesta por la restauración de 1.000 hectáreas deforestadas. Comunidades enteras y estudiantes se han propuesto plantar 1 millón de árboles. Unas 26 casas y 15 negocios resultaron afectados por las inundaciones de la tarde de ayer en el sur de Quito. Israel bombardea esta noche varias edificaciones y destruye el cuartel general de la guerrilla de Hezbollah en Beirut y ordena la evacuación de edificios que albergan extremistas. 40 pescadores concursaron hoy en el 5º Festival del Chinchorro en Muisne Esmeraldas, una tradición de más de 80 años. La selección ecuatoriana de fútbol contará con 25 jugadores para los 2 partidos de eliminatorias de octubre. La lista de convocados se conocerá mañana. Amigos, buenas noches. Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar. En las próximas horas comienza la aplicación de un nuevo cronograma de apagones en el país. Mientras tanto, las lluvias mejoran en algo los caudales de los ríos que impulsan la operación hidroeléctrica. Actualizamos ahora el panorama de la crisis energética en Ecuador. Bienvenidos. Apagones, apenas un tris menos. Entre mañana y el domingo regirán nuevos horarios de cortes de electricidad en todo el país. Tal como lo había anunciado el gobierno, los racionamientos se van a reducir. Francisco Garcés actualiza cómo queda el cronograma. Desde este viernes y hasta el domingo se reducirá la duración de los cortes de electricidad en el país. Los racionamientos más largos serán de 5 horas y los más cortos de 3. Hasta este jueves los horarios de cortes en algunos sectores fueron de hasta 10 horas. Se suspenderá el servicio en 2 horarios para evitar los cortes durante la mayor parte de las horas laborables. La primera jornada será entre las 12 de la noche y las 10 de la mañana y la segunda desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. En Guayaquil, los cortes del viernes serán de entre 4 y 5 horas dependiendo del sector. En la madrugada serán de 4 horas y los de la tarde de 1 hora entre las 4 y las 7 de la noche. El sábado y el domingo los cortes serán de entre 3 y 4 horas y en algunos sectores no habrá luz solo durante la madrugada. En Quito, los cortes de viernes a domingo durarán entre 4 y 5 horas. En la mayoría de sectores habrá suspensión de 4 horas en la madrugada y 1 hora más durante la tarde y noche. Similares horarios regirán en todas las ciudades, aunque hay algunas, como Ibarra, que tienen sectores en los que habrá un solo corte de 3 horas en la madrugada entre sábado y domingo. El Ministerio de Energía informó que los nuevos horarios de cortes responden a que en los últimos días, gracias a las lluvias, ha aumentado la provisión de energía hidroeléctrica. Se suma la recuperación de 91 megavatios de generación termoeléctrica de la central trinitaria en Guayas. El domingo el Ministerio de Energía dará a conocer los horarios de cortes que regirán entre el lunes y jueves próximos. Y precisamente la producción hidroeléctrica sigue creciendo debido a las lluvias en la Sierra y Amazonía. Desde la semana pasada aumentó en 10% la generación hídrica y según el Instituto de Meteorología, la previsión es que continúen las precipitaciones para los próximos días. Diego Cuenca describe el panorama.
El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI es que este jueves y viernes habrá lluvias con mayor intensidad en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Pichincha, Imbabura y Loja. Las precipitaciones en esas zonas beneficiarán a la hidroeléctrica Manduriacu, que está entre Imbabura y Pichincha. Ahora mismo ya se podría decir que se le hace mucho más fácil a las precipitaciones llegar a los ríos e incrementar los caudales. Claro que necesitamos que esto sea un poco permanente para que el sistema de caudales, el sistema de embalses empiece a crecer. También habrá lluvias moderadas y dispersas en Bolívar, Cañar y Azuay. En esa última provincia se beneficiará el complejo hidroeléctrico Paute, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora. Particularmente toda la región amazónica soportará precipitaciones que alcanzarán los 60 milímetros de acumulación de agua. Eso beneficia a la producción hidroeléctrica de la central Agollán y San Francisco, que están en el límite de la provincia de Tungurahua con Pastaza, principalmente a Coca-Codo Sinclair, que está entre Napo y Sucumbíos. Pero las lluvias más intensas caerán en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde está la central del Citanizagua. Por eso la producción hidroeléctrica, que la semana pasada bordeaba el 50%, para ese jueves representa el 60% de la energía que se genera en el país, pero lo normal es que supere el 80% de generación. Esta situación se prevé que continúe al menos hasta la siguiente semana. Es probable que tengamos momentos mucho más fuertes. En este mes de octubre, la climatología o la estadística nos indica que las zonas más lluviosas en este mes son el norte de la sierra. Según el INAMI, el comportamiento de estas lluvias debe ser sostenido por al menos 2 semanas para mejorar el sistema hídrico del país. Seguridad. Séptimo estado de excepción. Esta vez el estado de excepción se centra en 6 provincias e incluye a las ciudades de Quito y Camilo Ponce Enríquez. Además se dispuso el toque de queda en 19 cantones y una parroquia, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Mediante el decreto 410, el presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción focalizado. La medida rige por 60 días en 6 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro. Además incluye a Quito en Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. El argumento, una vez más, es la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. En estas jurisdicciones, según el decreto, se ha evidenciado presencia prolongada de grupos armados y ataques de mayor intensidad. Y en Camilo Ponce Enríquez, la minería ilegal ha desatado otros delitos, como asesinatos, secuestros y extorsiones. Con el estado de excepción, se suspende la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. La policía y fuerzas armadas intervendrán en estos puntos y podrán impedir o desarticular reuniones en espacios públicos si se identifican posibles amenazas a la seguridad. Además, se dispuso toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana en 20 localidades. La mayoría está en Los Ríos. En esa provincia, la medida rige en sus 13 cantones: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo. En Guayas incluye a Durán, Balao y la parroquia Tenguel. En Azuay, únicamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez. Y en la provincia de Orellana, en La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto. Quedan exentas de esta restricción las personas que brindan servicios de salud, seguridad, transporte, sectores estratégicos o son parte de una cadena logística. Además, quienes se movilicen hacia los aeropuertos. Y en el decreto del nuevo estado de excepción, el presidente Noboa incorporó las cifras de muertes violentas en las provincias con restricciones para la movilidad. Según los datos oficiales, los homicidios se han reducido, pero la inseguridad se mantiene. Paul Romero con el informe. En el último decreto de estado de excepción firmado hoy, el presidente Daniel Noboa publicó las cifras de las muertes violentas en 7 provincias y 2 cantones para justificar la movilización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La información fue generada por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión DINASET de la Policía.
En el decreto constan las cifras oficiales de muertes violentas asociadas directamente con el crimen organizado. Según el gobierno, entre enero y septiembre de 2023 y 2024, los homicidios intencionales bajaron en 5 provincias, donde el estado de excepción ha estado vigente por periodos desde el 9 de enero. En Guayas de 2.698 a 2.065. Manabí de 656 a 585, Los Ríos de 631 a 557, El Oro de 441 a 341, en Santa Elena de 158 a 138. En cambio, los homicidios subieron en 2 provincias fronterizas con Colombia, Orellana de 35 a 86 y en Sucumbíos de 60 a 83. Entre enero y septiembre de 2023 hubo 4.677 homicidios y en el mismo periodo de este año 3.855. La reducción es del 18%, pero las muertes violentas no paran pese a los 7 estados de excepción firmados por el presidente por motivos de inseguridad. Noboa señala que existe incapacidad del Estado para superar la intensidad de la violencia con un régimen constitucional ordinario, por lo que se requieren medidas excepcionales para movilizar a las Fuerzas Armadas. En el decreto de este jueves se incorporó al Distrito Metropolitano de Quito. Las cifras por delito entre 2023 y 2024 son: homicidio 151 a 134, asesinato de 31 a 33, sicariato de 1 a 3, femicidio de 14 a 3. El total de muertes violentas también bajó en la capital de 197 a 173. Si las cifras están a la baja, ¿por qué se mantiene el estado de excepción? Y no vamos a permitir que, sobre pretexto de temas electorales, quieran calentarnos las calles. Que como ya no lo pueden hacer en las cárceles, ahora lo hacen en las calles. Estamos trabajando. Quito es la capital. Vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios y esto no va a ser una excepción. Según el gobierno, en Quito existe presencia de grupos armados organizados que buscan desestabilizar la institucionalidad del Estado. Medio Oriente. Se prende el polvorín. Israel libra una guerra cada vez más intensa contra Líbano. Esta noche ha lanzado uno de los ataques más fuertes en Beirut y ordena la evacuación de edificios específicos que albergan estructuras militares de la guerrilla de Hezbollah. La ofensiva de hoy se desató desde la madrugada y las fuerzas de defensa han atacado también un cuartel general de inteligencia del grupo extremista. Además, tratan de impedir que reciban cualquier apoyo desde territorio sirio. Las imágenes con Pedro Jiménez. La capital libanesa es blanco de nuevos ataques de Israel. Un bombardeo nocturno fue seguido de una serie de explosiones. La Agencia Nacional de Noticias reportó que fueron 10 ataques aéreos consecutivos. Se cree que las detonaciones corresponden a municiones de alto poder escondidas en estructuras subterráneas de edificios en el sur de Beirut, que para eso las fuerzas de defensa usaron misiles antibúnker y que uno de los objetivos de esta operación era dar de baja a Hassem Safiedin, comandante de Hezbollah, potencial sucesor de Hassan Nasrallah, secretario general de la organización muerto en un ataque el 27 de septiembre. Esta madrugada, en cambio, Israel bombardeó un edificio identificado como el cuartel general de inteligencia de Hezbollah. En el sitio se recopilaba información sobre Israel y sus fuerzas armadas. Está ubicado en la zona céntrica de Beirut y ahí murieron 6 personas. Aviones de guerra atacaron también partes del sur de la ciudad. Destruyeron un centro de coordinación para asuntos de salud, dejando otras 9 víctimas fatales. El edificio colapsó por completo y hubo además objetivos en 4 barrios que para Israel son bastiones guerrilleros. El Ministerio de Salud de Líbano informó que desde el inicio de la operación de Israel contra Hezbollah, 1.276 personas han muerto en ese país. Mientras que Israel perdió ayer a 8 soldados y hoy a 1 más en combates durante las operaciones de la incursión terrestre en el sur de Líbano, desde donde la guerrilla de Hezbollah ha lanzado más de 100 cohetes contra Israel desde ayer. El gobierno libanés dice que se está preparando para lo peor. Temen una generalización de los ataques en Beirut e intentan mantener abastecida a la población y a los desplazados con productos básicos en medio de una profunda crisis económica agravada por la guerra.
El ministro de Asuntos Exteriores dice que no tienen alternativa en este conflicto, que necesitan a Estados Unidos para que interceda ante Israel por un alto al fuego en Líbano. Pero el alcance de los ataques de Israel va incluso más allá, hasta Damasco, la capital de Siria, y a zonas en el sur del país. Esta semana aumentaron los bombardeos para evitar que desde instalaciones estratégicas, como aeródromos o sistemas de radares, Hezbollah reciba algún tipo de asistencia militar. Y esto ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que no apoyará un ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán. Conversará con las autoridades israelíes que ultiman detalles para un plan de respuesta y los objetivos se definirán en las próximas horas. Informa Eliana Suárez. La atención del mundo se centra en Oriente Medio, mientras el Gabinete de Seguridad de Israel alista una ronda de conversaciones con la administración de Joe Biden para definir los objetivos de una respuesta militar contra Irán, luego del lanzamiento de más de 200 misiles contra su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu reveló que existe un plan para disparar contra refinerías petroleras, sistemas de defensa antiaéreos e incluso las instalaciones del proyecto nuclear iraní. Pero el presidente de Estados Unidos dijo que no respaldará un ataque contra las instalaciones nucleares. Sin embargo, apoya un contraataque proporcionado para evitar llevar a la región hacia una guerra a gran escala. Por su parte, el gobierno de Teherán refuerza la seguridad de su máximo líder, el ayatollah Ali Khamenei, tras las muertes de los jefes de Hamas y Hezbollah a manos de Israel. Está refugiado en un búnker cuya ubicación no será revelada. Temen un complot por parte de algún infiltrado. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió de una enérgica respuesta contra cualquier nueva acción israelí y reiteran que el ataque de más de 200 misiles mostró solo una fracción de su capacidad de combate. Y miles de extranjeros siguen saliendo de Líbano por el recrudecimiento de la guerra entre Israel y la guerrilla de Hezbollah. Vuelos contratados por cada país alcanzaron a salir hoy desde Beirut. Por ejemplo, 2 aviones con 241 españoles llegaron a un aeropuerto en la Comunidad de Madrid. También más de 100 colombianos abandonaron Líbano con destino a Bogotá. Rusia, Francia, Grecia y Brasil fueron los últimos en iniciar este jueves la evacuación de sus ciudadanos. El proceso se dio también por vía marítima en embarcaciones que llegaron esta tarde a las costas de Turquía. La Corte Constitucional da 1 año al Ministerio de Salud para que implemente un mecanismo digital de libre acceso que permita constatar el nivel de abastecimiento de medicinas en hospitales y centros médicos públicos. Esto es parte de la sentencia unánime a favor de una paciente quien no recibió los medicamentos necesarios en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Jacqueline Rodas con más detalles. El sistema público de salud deberá transparentar la provisión de medicinas y crear un mecanismo digital para que cualquier persona pueda saber el nivel de abastecimiento. La disposición es parte de una sentencia de la Corte Constitucional que se originó en el caso de Magdalena Jaime, una mujer de 81 años que no recibió las medicinas necesarias en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. La mujer ya falleció y su hijo siguió el trámite de la acción de protección que ahora se acepta. Él será el beneficiario de disculpas públicas y una reparación económica de $5,000 que deberá pagar el IES. En la sentencia, la Corte da 1 año al Ministerio de Salud como ente rector de la red pública para que implemente un sistema de alertas tempranas en todas las unidades médicas del país que permita identificar el stock de medicinas. El mecanismo será digital, automatizado, de fácil acceso y comprensión. Estará disponible en los portales web del Ministerio de Salud y el IES y será de conocimiento público. El stock se actualizará cada mes y deberá incluir la cantidad de medicinas entregadas a los usuarios y el remanente. El sistema contará con un canal de denuncias para que los usuarios reporten la falta de medicamentos. Cuando se cumpla el plazo de 1 año y el mecanismo esté en funcionamiento, el Ministerio lo difundirá en redes sociales, medios de comunicación de alcance nacional y en las páginas web de las instituciones públicas de salud. La Corte Constitucional será informada documentadamente sobre la ejecución de esta sentencia.
El Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, marca distancia de la disputa entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Aclara que su pronunciamiento sobre la destitución de servidores públicos no hace alusión a ningún funcionario en particular, informa Jacqueline Rodas. El pasado 5 de septiembre, el secretario de Integridad de la Presidencia de la República consultó al Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, si un servidor público destituido mediante sumario administrativo por faltar más de 3 días puede ejercer otro cargo público. El 11 de septiembre, Larrea contestó que un servidor público destituido por abandono injustificado del trabajo por 3 o más días consecutivos se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo otro cargo público por un periodo de 2 años. Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo a la vicepresidenta Verónica Abad, quien cumple funciones de embajadora ante Israel, por la causal consultada, alegando que debía trasladarse a Turquía el 1 de septiembre y lo hizo el 9. En la pregunta al procurador no se mencionó a la vicepresidenta Verónica Abad, pero la intención del presidente Daniel Noboa es evidente. Lleva meses buscando el camino para evitar que Abad lo reemplace el 5 de enero de 2025, cuando debe pedir licencia para hacer campaña por la reelección. La Procuraduría marca distancia. Envió a Televistazo un escrito aclarando que el pronunciamiento emitido analizó la ley de forma abstracta, sin hacer alusión a ningún servidor o funcionario en específico. El tema también se trató el pasado lunes, cuando la jueza Gloria Mayorga negó la acción de protección presentada por Verónica Abad por el sumario administrativo. Sin embargo, la jueza advirtió al Ministerio de Trabajo que debe observar los artículos 129 y 130 de la Constitución, que establecen que la vicepresidenta solo puede ser destituida mediante juicio político en la Asamblea Nacional, con informe previo de la Corte Constitucional y por delitos específicos. Es decir, que no hay causal constitucional para destituir a una vicepresidenta de la República por sumario administrativo. El turismo a Tierra Santa es uno de los más afectados por el conflicto en Medio Oriente. Cada año a Israel viajan en promedio 3.000 ecuatorianos que durante casi 9 meses se preparan justamente estos tours para cumplir peregrinajes religiosos. Bessie Granja profundiza en este tema. La guerra entre Israel y grupos de extremistas islámicos vacían Tierra Santa por la amenaza del conflicto que se vive en esa parte del mundo. Los viajes y peregrinaciones religiosas a ese país se redujeron drásticamente. Un turismo que era muy solicitado en el mundo y también en Ecuador. Cada año viajan en promedio 3.500 compatriotas. Galazán, por ejemplo, es la agencia oficial en Guayaquil de la Comisaría de Tierra Santa en Ecuador. Desde 1996 es la autorizada de realizar 15 peregrinaciones al año a Tierra Santa, donde las personas son acompañadas de un sacerdote. Cristian Sarmiento relata que los viajes a Israel se vieron afectados desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás secuestró a 253 israelíes. Teníamos la esperanza de que este año apacigüe todo el problema que hay allá, el conflicto, pero desgraciadamente en lugar de mejorar ha empeorado. Intentamos hacer varias programaciones, quizás fuimos muy ambiciosos, pero habíamos planificado esta para octubre, para este mes. A escala nacional existen 3.264 agencias de viaje registradas. El representante nacional en el país de estas empresas es Santiago Yumbla. Detalla que Israel pasó de tener 300.000 visitantes hasta septiembre de 2023 a menos de 10.000 turistas hasta diciembre de ese mismo año. Y el otro tema que no se habla es que la recuperación también va a ser lenta, porque hay mucha destrucción de infraestructura. Entonces no creo que el turismo religioso o empresarial se recupere por lo menos en unos 2-3 años. Ante la situación en Medio Oriente, empresas como Galazán diversificaron sus recorridos. Los viajes a Tierra Santa se reemplazaron por visitas a santuarios de Europa, de Argentina, Uruguay y Colombia. El tifón Kraton llegó a Taiwán provocando severos daños. En medio de la tormenta se desató un incendio en un hospital. Merly González con las imágenes de lo ocurrido. El tifón Kraton desató su furia en la isla de Taiwán este jueves.
Los vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora rompieron techos, arrancaron árboles y pusieron en peligro a conductores y peatones en las calles. Como este hombre que no pudo cruzar la vía porque fue arrastrado por el viento. Pero lo más peligroso fueron las ráfagas que superaban los 160 kilómetros por hora. Esta tienda fue impactada por una de ellas. Fue como una explosión que arrojó por el aire a quienes intentaban evitar que se abrieran las puertas. También se reportaron inundaciones y cortes del servicio de energía por la caída de los postes de electricidad. En el mar el fenómeno se sintió con fuerza. La tripulación de un buque de carga tuvo que ser evacuada cuando las marejadas ciclónicas y los vientos amenazaban con voltearlo. La sala de máquinas se inundó y 19 tripulantes fueron rescatados vía aérea en una peligrosa operación. Pero no fue la única emergencia en medio del temporal. Un hospital del sur se incendió. Los pacientes y el personal salieron del edificio mientras la lluvia golpeaba y los bomberos luchaban contra las llamas. Se reportaron 9 fallecidos por inhalación de humo y otros 2 por acción directa del tifón. Hay también más de 100 heridos. Las autoridades de Taiwán ordenaron el cierre de escuelas y suspendieron las actividades por 2 días en instituciones públicas. Y en la costa este de Estados Unidos, la población se abalanzó a los supermercados para hacer compras de pánico por una huelga de estibadores de puertos. Ileana Suárez con las imágenes. Largas colas de clientes esperan en supermercados y tiendas para comprar papel higiénico, botellas de agua, detergentes, entre otros productos. Temen que llegue la escasez debido a la paralización de operaciones en los puertos. Es como si volviera a pasar el COVID. La gente se apresura a ir a las tiendas. Todo el mundo está en pánico, dijo este comprador. Las transferencias de mercancías a lo largo de la costa este y del Golfo de México están suspendidas desde el martes debido a la huelga de más de 50,000 miembros de la Asociación Internacional de Estibadores. Aunque el papel higiénico no escaseará porque se fabrica en Estados Unidos, productos como el café y los plátanos que llegan desde Sudamérica, los repuestos de autos y otros relacionados con la temporada navideña podrían no llegar a tiempo. El representante de los sindicatos, Harold Daggett, dice que se han comprometido a mantener el paro hasta que se cumplan sus demandas. Un incremento salarial del 77% y la prohibición de instalación de equipos totalmente automatizados, pues amenazan con quitarles sus puestos de trabajo. La Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa las principales líneas de navegación, operadores de terminales y autoridades portuarias, dicen que tienen lista una propuesta de un aumento del 50% en los salarios y están dispuestos a negociar. Y precisamente hace poco los trabajadores portuarios ya decidieron suspender la huelga luego de llegar a un acuerdo salarial provisional con la Alianza Marítima de Estados Unidos. Además, los contratos serán ampliados hasta enero de 2025, cuando se sentarán nuevamente a negociar. Ahora, en otro tema, les contamos que en Bolivia la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, denuncia que fue destituida de su cargo por el fiscal general del Estado luego de emitir una orden de captura contra el expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de personas. La abogada dijo que desconoce cómo se filtró la orden de captura, pero faltando una hora para que se ejecute, la Fiscalía General de Bolivia ordenó que no se haga absolutamente nada, mientras que ella fue notificada con una resolución que ordenaba su renuncia inmediata. Un niño de 12 años está haciendo historia como el alumno más joven en inscribirse en una academia de vuelo en Virginia, Estados Unidos. Vuela desde los 7 años y su sueño es ser piloto comercial. Desde muy pequeño a Aiden Snyder le encantan los aviones. A los 8 años preguntó: papá, ¿puedo ir a volar? Le dije que sí y lo llevamos en un vuelo desde el centro de Norfolk. En ese momento, los instructores dejaron que Aiden tomara los controles y volara el avión. Me quedé asombrado, daba miedo, pero era más asombroso que aterrador. Su primer instructor dice que sabe volar, así que lo inscribimos y despegó desde allí. Se convirtió en el alumno más joven inscrito en la escuela de pilotos.
Peter Surina, su instructor de vuelo y propietario de la academia, dice que el alumno de 7º grado tiene una habilidad natural. Mirar hacia abajo y ver los árboles y todo lo demás es fantástico. 60 horas de vuelo después, Aiden parece muy cómodo a los controles de este monomotor, con una orgullosa madre acompañándolo. Dice que sus amigos al principio no le creyeron cuando les dijo que podía volar un avión. Cuando les dije que realmente estaba volando y les mostré mi equipo de vuelo, dijeron, eso tiene que ser de tu papá. Su padre trabajaba en el mantenimiento de la aviación en la Marina, así que tal vez eso motivó al joven piloto desde el principio. Aunque no puede obtener su licencia hasta los 17 años, Aiden ya tiene un itinerario claro para su futuro. Mi objetivo es convertirme en piloto comercial. Entonces el cielo es literalmente el límite para este joven inspirador. ¿Cuál será el estado del tiempo para mañana? En la región Sierra se espera una temperatura mínima de 3 grados centígrados, bastante frío de hecho, y una máxima de 22 grados, además de una radiación ultravioleta entre 6 y 8, lo que significa entre alto y muy alto. En el caso de la costa se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados, con un índice UV entre 5 y 8, lo que significa alto. Mientras tanto, continúan las lluvias en la Amazonía y también en la Sierra Ecuatoriana, pero el Instituto de Meteorología, el INAMI, alerta que estarán acompañadas incluso de ráfagas de viento. Tomen precauciones. El homicidio es la principal causa de muerte entre niños y adolescentes de 5 a 17 años. Así lo revela un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Pero, ¿en qué zona se concentra el mayor número de defunciones registradas? Informa Bessie Granja. La radicalización de la violencia en Ecuador convirtió al homicidio en 2023 en la principal causa de muerte de niños y adolescentes de 5 a 17 años. Lo detalla un reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En 2021, el homicidio con 34 casos ocupaba el 8º lugar entre las causas de defunciones en este grupo poblacional. En 2022 ascendió al 2º lugar con 162 muertos. Desde el año pasado está en primer lugar con 335 casos. El homicidio desplazó a los accidentes de tránsito como la principal causa de muerte entre los menores de edad y es la segunda causa de muerte de toda la población, desplazando enfermedades que históricamente parecían indestronables. En 2021, las afecciones del corazón ocupaban el 2º puesto con 13.002 fallecidos. En 2022, en ese lugar se ubicó la diabetes con 5.051 fallecidos. En 2023, 7.308 personas fueron víctimas de homicidio. La región costa es la que concentra el mayor número de defunciones en 2023. Principalmente Guayas, con 25.751 casos. Le sigue Pichincha con 13.409 y Manabí con 8.366. Entre 2021 y 2023 también Guayas es la provincia con más defunciones. 4 vías del país están cerradas al tránsito vehicular en la costa, sierra y oriente. Además, otras 2 carreteras no estarán habilitadas este viernes. Sin embargo, Luis Alfredo Zúñiga informa que ya se abrió la circulación en la ruta Aloac-Santo Domingo. El Ministerio de Transporte informó sobre el cierre de vías en 6 provincias debido a la colocación de alcantarillas, juntas, trabajos en puentes y pérdidas de calzada. En la provincia de Los Ríos no hay paso en la carretera Juján-San Juan, a la altura de los puentes gemelos. El que va en el sentido Babahoyo-Guayaquil está inhabilitado y por ello se debe tomar el puente Gemelo 2, que está a un costado. Asimismo, en Azuay, la vía Cuenca-Girón-Pasaje está inhabilitada en el kilómetro 114. La opción es tomar la cuenca Molleturo-Naranjal-Machala. En Napo, la Y de Baeza está cerrada para vehículos pesados de 7 de la noche a 5 de la mañana. La alternativa es tomar la Baeza-Loreto, Coca-Laguagrio. Mientras que en Bolívar habrá un cierre en la vía Guaranda-Balsapamba de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde de este viernes. Los conductores pueden desviarse por la ruta Chimbo, San Pablo, El Cristal.
De igual forma, en Guayas, desde las 9 de la mañana de este viernes, se prevé el cierre de 3 carriles del puente de la Unidad Nacional, en el sentido La Puntilla-Guayaquil. El sábado y el domingo se habilitará un carril de contraflujo para evitar el congestionamiento. El cierre en este tramo se extenderá hasta las 5 de la mañana de este lunes 7 de octubre. Por otro lado, la vía Loac-Santo Domingo, que estuvo cerrada por la colocación de alcantarillas, fue nuevamente habilitada. Obras de teatro infantiles y de humor se llevan a cabo desde este fin de semana en Guayaquil y San Borondón, mientras que en Loja un concierto sinfónico interpretará música en honor a la Virgen del Cisne. Diego Cuenca describe estos eventos culturales. La obra se llama El Portal Mágico de Halloweenlandia. ¡Ven al Portal Mágico! Donde los personajes Mayito y Pipo descubren un portal que los lleva a un mundo imaginario. El espectáculo tiene la intención de enseñar a los niños a superar los miedos. La función será a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en la Sala Zaruma. La Orquesta Sinfónica de Loja y la Unificada participarán en el Festival de Música Sacra, que será este viernes al mediodía en la iglesia de Vilcabamba, en Loja. En el concierto también estará el coro del municipio de Loja y 2 solistas invitados. Es la 5ª edición del festival, que hasta el año pasado estaba enfocado en la música mariana, en honor a la Virgen del Cisne, pero esta vez incluye otras obras de la fe católica. La recordada actriz Carolina Osa regresa al teatro en Guayaquil. Ay, doctor, me dan unas migrañas. Lo hace con su obra ¿Quién entiende a los hombres? También participará el actor Giovanni Dávila, bajo la dirección de Augusto Enríquez. La obra combina el humor con reflexiones profundas sobre las complejidades de las relaciones en pareja. El show será este viernes en el Teatro Centro de Arte a las 8 de la noche. Atención, desde mañana las horas de suspensión del servicio eléctrico se reducen a 6. Este viernes 4 de octubre los cortes serán de 2 horas entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche, mientras que desde las 0 horas hasta las 10 de la mañana los racionamientos serán de hasta 4 horas. Este cronograma regirá hasta este domingo 6 de octubre. Con este nuevo horario, el gobierno prevé evitar la suspensión de la energía eléctrica durante la jornada laboral específicamente. Mientras tanto, las lluvias de los últimos días causaron un efecto positivo en el caudal de los ríos, sobre todo hacia el centro y sur del país, en donde ha mejorado la operatividad de varias hidroeléctricas. Francisco Garcés recogió los datos y tiene un reporte. Las lluvias que cayeron en los últimos días en gran parte de la sierra han ayudado a estabilizar los caudales de la mayoría de los ríos de la cuenca oriental. Pese a ello, la generación hidroeléctrica está lejos de recuperar sus niveles normales. El gobierno fijó una prioridad para la crisis: recuperar el nivel del embalse de Mazar, que garantiza la generación de electricidad en esa central, la de Pautemolino y en Sopladora. Para aprovechar el leve crecimiento del caudal del río Paute, se mantiene apagada la hidroeléctrica Mazar. Eso ha permitido un aumento lento pero sostenido del nivel del embalse desde el 27 de septiembre. Entonces estuvo en su nivel mínimo de 2.116 metros sobre el nivel del mar. Este jueves llegó a 2.119 metros, 34 metros menos de su nivel máximo. El embalse de Amaluza, también en el Paute, sirve para la hidroeléctrica Molino de 1.100 megavatios. Los últimos días su cota ha sido de 1.985 metros sobre el nivel del mar, 6 metros menos de su nivel máximo. Esa central en los últimos 5 días solo ha sido encendida 5 horas diarias. Las cosas están mejor en Tungurahua porque en el mismo lapso el caudal del río Pastaza ha permanecido estable en 60 metros cúbicos por segundo. Aunque es la mitad de lo que debería tener, Agoyán, el embalse de esa provincia, está cerca de su nivel máximo de 1.651 metros sobre el nivel del mar. Y con San Francisco producen el 12% de la energía hidroeléctrica del país. En Coca-Codo Sinclair la situación empeora. A pesar de que durante unos días el caudal del río Coca aumentó por las lluvias, este jueves está a 39 metros cúbicos por segundo menos de lo que requiere para generar en óptimas condiciones. Por eso la hidroeléctrica solo entrega 890 megavatios de los 1.500 megavatios que puede generar.
apagones. ¿Cómo cambió mi vida? La rutina de la ciudadanía ha cambiado con los cortes de energía debido a las complicaciones para poderse adaptar a la irregularidad en cuanto a los horarios. Televistazo conversó con los propietarios de negocios tanto en Guayaquil como en Quito para conocer cómo los apagones han impactado en su labor diaria. Ya a 6 de la mañana ya no había luz. Vinimos todos con todos los muchachos, digamos, todo y ya no había luz. No hay cómo hacer las cosas, pues entonces todo se trabaja con luz, licuando, todo va batiendo, entonces todo, las tostadas, todas las vitrinas son térmicas, entonces todo perjudica. No pelamos fruta, pues entonces no se puede trabajar, pues, entonces se mantiene normal lo que se pueda vender, nomás, lo que se pueda freír, lo que se puede. Como baño María, tenerle calentando todas las cosas, las empanadas. La otra semana me pasó eso, porque no hubo luz así. Se reduce bastante, hay que ser la realidad. Se reduce mucho porque la gente está enseñada aquí, está enseñada que viene a tomar su jugo, tío, y ingresa, ¿no? Pero cuando no hay energía, la gente no viene. A todos lo afecta, a todos, no a mí nomás, a todos, mucho la gente, porque todo es luz, todo es energía, como decir. Y mucha gente no puede trabajar, como yo, entonces a todos lo afecta, a todos. Ahorita trabajamos 12. Cuando anterior trabajamos 40. Nosotros teníamos 15 motorizados, 20 motorizados y andaban entregando en la calle. Ahora apenas hay uno. Hay que aguantar el tiempo que sea porque tenemos que luchar igual. Hay que aguantar a lo que Dios venga. ¿Ves? Yo soy Gabriela Guarno Luisa, yo trabajo en este negocio por más de 15 años. Realmente esta cuestión de la energía eléctrica nos ha cambiado la vida económica y activa. Nuestras pérdidas son alrededor de un 80% porque la gente ya no viene acá. O sea, lo peor del caso es de que no hay un horario establecido fijo. Modifican a cada rato el horario y ni siquiera nos anticipan. Realmente las pérdidas son tremendas, que no se puede ya cumplir con tanta gente, con los acreedores que tenemos nosotros. Nosotros damos servicio de fotocopiado, espiralados, más trabajos de imprenta. Todos hemos quedado hasta mal con los clientes por esta situación. Y no hay quien nos compense esa pérdida. Esta máquina que ustedes le ven, ahorita mismo, tal vez se me ha ido la tarjeta por el cambio de la luz. Porque va y viene la luz, se me ha quemado ya una tarjeta. Imagínense lo que es hacer un trámite en la empresa eléctrica, dice que hagan trámite de eso. Los clientes, algunos son comprensibles, otros no, y se van. Esta mañana se conocieron los daños que dejó la crecida de 2 quebradas en el sur de Quito. 26 viviendas y 15 negocios resultaron afectados por esa inundación. Diego Puente recorrió la zona de la emergencia e informa que los pobladores de esos espacios solicitan ayuda urgente. La fuerza del agua tumbó el miércoles los cerramientos e inundó las casas de 4 barrios en el suroriente de Quito. Un día después, sus habitantes buscan rescatar algo entre los escombros. Los afectados suman 26 viviendas, 15 locales comerciales, una hormigonera y una molinera de los barrios San Cristóbal, El Paraíso, Nueva Esperanza y Unión Popular. 3 de las casas con mayores daños pertenecen al Paraíso. Aquí, antes de la tragedia, el agua de las quebradas Caupicho y el Capulí se represó en un terreno privado, pero con el aumento del caudal rompió estos bloques y las inundó por completo. Ahí se puede evidenciar la parte que subió más o menos 1 metro, en lo cual ya no, todas las cosas empezaron a flotar también, ya se empezó a hacer tipo remolino. En el piso quedaron los electrodomésticos. Leonardo Pinto saca del agua computadoras y los útiles escolares de sus niños. Colchones, camas, edredones, sillones siguen húmedos. 4 horas estuvieron bajo el agua. En esta tienda de ropa, que apenas empezó a atender desde hace 2 semanas, se perdió mercadería valorada en $2,000. Otro golpe para esta familia que abrió este local tras no encontrar trabajo. Me quedé en la calle. Por favor, eso es lo que les pido, que nos ayuden para salir adelante con mis hijos. Esta mañana funcionarios municipales llegaron. Ahí se enteraron que el caudal fue el doble de la capacidad de la quebrada, que subió 6 metros, y detectaron una de las causas de las inundaciones.
hay construcciones ilegales, hay construcciones sin permisos que tienen que ser evaluadas por los entes de control. Es la octava crecida de estas dos quebradas, según el pastor de esta iglesia cristiana, desde el 2016. Su templo está destruido. El agua se llevó 3 de sus 4 muros, muebles, parlantes y pantallas. Muy cerca, la gente del sector seca la poca ropa que rescató. Piden ayuda para reemplazar sus pertenencias y una solución definitiva a las constantes crecidas. Azuay apuesta por la reforestación con 1 millón de árboles y la restauración de 1.000 hectáreas de tierras degradadas. Comunidades enteras, estudiantes y técnicos unen sus esfuerzos plantando unas 40 especies de árboles para combatir el cambio climático, incrementar la humedad y no solo eso, también recuperar la biodiversidad que se perdió. 1 millón de árboles. Esa es la promesa que Azuay le ha hecho a sus tierras. Un proyecto de reforestación que busca devolverle vida a la tierra devastada, sanando el suelo donde antes se cultivaron campos agrícolas y agropecuarios. Este mes, Navón es el epicentro. En el sector Loma de la Cruz, 30 comuneros, 30 estudiantes y 7 técnicos de la prefectura ya han sembrado 300 plántulas, un pequeño bosque en gestación. Estamos haciendo este proyecto que es Zona Verde. Consiste en que nosotros concienticemos, debemos cuidar al medio ambiente, porque estamos perdiendo esta zona muy importante que nos da fruto, nos da prosperidad, nos da vida. Tenemos que inculcarles a nuestros hijos que sembrar una planta también es agua, y en este tiempo de sequía que estamos, si sembramos una plantita a futuro vamos a tener agua. La matriz es un vivero de la prefectura instalado en el cantón Santa Isabel, donde se cultivan 200.000 plántulas de 40 especies nativas, frutales y ornamentales como aliso, cáñaro, penco, gañal, capulí, aguacate y nogal. A esta producción se suman 22 viveros municipales que proporcionan a las comunidades las plantas que tras 3 meses de crecimiento están listas para echar raíces en las zonas deforestadas. Tenemos que sembrar por la cuestión del cambio climático. Cada árbol captura carbono del aire y es así como vamos ayudando. Aunque reforestar en esta época de clima seco es un desafío, esto no ha frenado a los 10.000 participantes del proyecto, quienes se comprometen a regar las plantas. Las áreas intervenidas se extienden desde los 1.600 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. El objetivo es también incrementar las zonas boscosas en distintos pisos climáticos, creando un entorno húmedo que favorezca la generación de lluvias. Cada arbolito es como un sorbete que bota por las plantas, por las hojas, bota el agua, una transpiración que se queda. Si hay bastantes de árboles, se queda ahí mismo y eso es un microclima. Hasta ahora se han plantado 260.000 árboles en 61 parroquias. La meta para 2027 es restaurar 1.000 hectáreas deforestadas. Y mañana Televistazo mostrará cómo en Napo familias quichuas se han unido para crear un bosque protector en Archidona, un proyecto comunitario que busca devolver vida a lo devastado con árboles de 140 especies. Y en otros temas, casi 5.000 candidatos se inscribieron para las elecciones generales del próximo año. 42 listas que se habían anunciado no alcanzaron a registrar sus candidaturas ante el Consejo Electoral. Patricio Díaz informa que ese grupo pasa ahora a una nueva etapa de revisión de requisitos. El cierre de inscripciones para los comicios de 2025 no tuvo sobresaltos. El 93% de las listas anunciadas se inscribió. Es decir, 4.838 candidatos, incluidos suplentes, que buscan 314 cargos. Casi todos se postulan asambleístas. Los 16 binomios presidenciales se confirmaron. 15 organizaciones políticas inscribieron candidatos a parlamentarios andinos. De las 584 listas proclamadas en las primarias de organizaciones políticas, solo 41 no alcanzaron a registrarse. Las provincias con más número de candidaturas son Guayas, con 780, y Pichincha, con 590. La de menor número es Galápagos, con 32. Las organizaciones políticas tienen 48 horas para objetar alguna de las candidaturas rivales, si consideran que incumplen la ley. Entre las principales prohibiciones que pueden descalificarlos están tener contratos con el Estado, sentencia ejecutoriada por delitos de corrupción o adeudar pensiones alimenticias. 4 jueces de Santo Domingo, otro de El Oro y una secretaria judicial fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. Recibían miles de dólares para favorecer con sus sentencias a peligrosos criminales. Más detalles con Diego Puente.
vendían sentencias a cambio de altas sumas de dinero. Por esta causa, el Consejo de la Judicatura destituyó esta mañana a 5 jueces y una secretaría judicial de Santo Domingo de los Áchilas y El Oro. Ellos además son procesados por la red de corrupción judicial que se investiga en el caso Plaga. En este grupo están 3 jueces multicompetentes de Santo Domingo: Patricio Calderón Calderón, Jorge Montero Berrú y Galo Luzuriaga Guerrero. Ellos conformaron el tribunal que otorgó un habeas corpus a favor de Stalin Ruano Gordón, preso por tráfico de migrantes, que presentó certificados falsos de enfermedades catastróficas. A cambio, los jueces recibieron $60,000 y, según los informes de la Judicatura, el dinero fue gestionado por Cristian Romero Moya, abogado prófugo y procesado en el caso Purga. La Judicatura también sancionó a Melanie Dayana Alarcón, secretaria de la Corte Provincial de Santo Domingo, por gestionar el dinero para los jueces y direccionar los sorteos de causas para la liberación ilegal de presos. Y a quien también se le está realizando un seguimiento a sus operaciones financieras, siendo que ascenderían al $1.000.000. Un cuarto juez de Santo Domingo, José Guzmán Herboso, fue destituido por conceder un habeas corpus que benefició con arresto domiciliario a un sentenciado por violación y ordenó la restitución de un policía a la institución. Recibió $30,000. La Judicatura sancionó al juez del Oro, Luis Lucero Loaiza, porque ordenó la libertad de 2 cabecillas de los Lobos, José Mejía Bermúdez, alias San Andrés, y Wilson Padilla, alias Brazudo, señalado por asesinar al narcotraficante Leandro Norero. Desde que estalló el caso Plaga, la Judicatura inició sumarios contra 18 funcionarios. 7 jueces y 2 secretarios han sido destituidos. Uno de los factores que mayor incidencia tiene en la contracción de la economía que registró el Banco Central en el segundo trimestre de este año es la caída de las inversiones. El sector privado local y la inversión extranjera directa no encuentran las condiciones que los convoque, mientras en el sector público el problema es que no hay plata. La contracción de la economía ecuatoriana en el segundo trimestre del año tiene algunas causas, pero la más importante, según el análisis de Cordes, es el desplome de la inversión física, pública y privada. Se refieren a la data generada por el Banco Central, que reporta que en el país se construye menos, que hay una disminución en la adquisición de maquinarias y bienes. Es decir, no se incorporan nuevos equipos a los procesos productivos, y esto no es de ahora. Ese comportamiento se mantiene constante durante 4 trimestres consecutivos. Un año ya. A este escenario se suma una conducta política que no ha tenido consonancia con la realidad. En los últimos años se afirmó desde el poder que se había logrado el compromiso de miles de millones de dólares en proyectos de inversión. Pero ahora llegó el momento país. De los 136 contratos de inversión firmados por más de 10.300 millones de dólares, vamos adelante con la ejecución. Y entre el 2021, este gobierno, 2022 y lo que vamos de 2023, ya se hicieron 7.200 millones de dólares. Años han pasado desde estos anuncios y no hay quien cumpla lo prometido. Esas inversiones no llegaron. Cordes sostiene que el hecho de que cada vez se invierta menos en el país genera preocupación sobre el estado futuro de una economía que requiere de dinero fresco para impulsar su crecimiento. En este 2024, si se revisan las cifras de inversión extranjera directa, el escenario es de llorar. En el segundo trimestre sumó apenas $42 millones y con eso acumulan 120 millones en el primer semestre, un 12% menos que en el mismo periodo del 2023. Y si se revisa la inversión privada local, reluce como una constante los desincentivos. A sumar la incertidumbre electoral, las altas tasas pasivas que hacen que muchos prefieran poner su dinero en el banco en lugar de arriesgarse a desarrollar otras actividades. También está el tema tributario, donde los impuestos temporales a utilidades y las autorretenciones a los grandes contribuyentes restaron la liquidez que usualmente se utiliza para invertir. Si se quiere más, se pueden agregar la crisis energética, la inseguridad o la rigidez laboral. Ante esto, silencio en la sala. En el Ministerio de Economía no hay la intención siquiera de contarle al país qué acciones se van a tomar para tratar de darle vuelta a esta situación. Sin embargo, la evidencia indica que no será con dinero público. El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Inversiones así lo demuestra. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, volvió a tener dificultades. En la etapa de sus testigos de descargo, denunció intimidación del correísmo sobre ellos. Patricio Díaz informa que la sesión fue virtual y tuvo que suspenderse porque la presidenta de la comisión no podía conectarse.
La tensión entre la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el correísmo continúa en el juicio político que en su contra se lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización. La sesión fue convocada para las 8 de la mañana de forma virtual y correspondía a la etapa de testigos de descargo de la funcionaria. La primera en comparecer fue la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ella resaltó la trayectoria de Palencia y defendió la detención de Jorge Glass en la Embajada de México. Ha evitado la impunidad. La ministra Palencia no le hizo preguntas, pero pidió la palabra para replicar a los asambleístas. Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, no le dio paso. Pudo hablar cuando se cerró la primera comparecencia. La señora ministra de Trabajo ha sido sometida a una presión que inclusive puede tener un efecto intimidatorio sobre todos mis testigos. Ante las referencias de los legisladores a la presidenta de la mesa, el secretario informó que Aguirre tenía problemas de conexión. Asambleísta Pamela Aguirre, por favor, quisiera escucharla. Aguirre suspendió la sesión usando el chat interno del sistema. Mientras tanto, la ministra desde la presidencia exigía que el juicio político sea presencial. Mónica Palencia da la cara. ¿Y ahora cuál es el problema? ¿No me la quieren ver presencial? En un comunicado, Aguirre dijo que se dispuso la virtualidad para evitar una teatralización del proceso ante las confrontaciones que hubo en la reunión del pasado lunes. La sesión continuó igual en la tarde. La ministra de Inclusión Social también estuvo entre los comparecientes. Tuvo diferencias con la interpelante correísta. Ministra Rubira, ¿está enojada? Por supuesto que sí, si usted quiere que le conteste, se lo voy a contestar a pesar de que... Porque no se puede ridiculizar las estrategias que estamos utilizando para rescatar a nuestros niños. Para responder a la acusación de incumplir sus funciones, Palencia convocó a la secretaria de Planificación, que habló de la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior. Y académicos colombianos afirmaron que Ecuador sí hace la tarea frente al crimen organizado. Este viernes, tanto la ministra como sus dos interpelantes realizarán sus alegatos de cierre. El Museo del Nintendo abrió sus puertas ayer en Japón y ha causado tanto revuelo que ya no hay entradas hasta enero del próximo año. Además, el eclipse solar anular o anillo de fuego deslumbró en el cielo de Chile y Argentina. Ana María Palacios tiene las imágenes. El Museo del Nintendo abrió ayer en Kioto, Japón. Un lugar interactivo con videojuegos y productos que la empresa ha lanzado desde su creación en 1889. Ofrece al público una experiencia inmersiva en tamaño gigante. La expectativa creada es tal que ya no hay entradas hasta enero de 2025. La Nintendo manía también se desató en la tienda de regalos. Se venden artículos de edición limitada como llaveros, imanes y cojines. La demanda es tan masiva que los visitantes solo pueden llevar un objeto de cada colección. El eclipse solar anular se observó en algunas partes de Chile y Argentina. Deslumbró el anillo de fuego, que se formó en el cielo durante 6 minutos. Un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se encuentra lo suficientemente lejos de la Tierra en su órbita para no cubrir por completo el Sol. Debido a la adicción que generan los videojuegos, ahora los padres podrán habilitar controles temporales en Fortnite. Esta herramienta les permite limitar la duración de juegos por día. Pueden incluso programar un horario y un permiso para que los menores soliciten tiempo adicional. Si los controles temporales se activan, los menores recibirán una notificación cuando el juego esté próximo a terminar. Después de 17 años, regresará a Ecuador la agrupación mexicana Belanova para un concierto este viernes 4 de octubre en el Arena Park en San Borondón. Formada en 2000 por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arriola. Es conocida por ser una de las bandas de electropop más influyentes de América Latina. En el show se escucharán sus temas más conocidos: Rosa Pastel, Por Ti y Cada Que. Motomami de Rosalía y Renaissance de Beyoncé están entre los 10 mejores discos de esta década, según la revista británica Pitchfork, considerada una de las más influyentes de la industria musical. La empresa reveló los 100 mejores álbumes lanzados desde el 2020. Destacan la fusión del español al combinar el flamenco, el reggaetón, el pop y la electrónica, mientras que Beyoncé se inspiró en el house y la música disco.
El quinto Festival del Chinchorro convirtió las costas del Cantón Muisne en el sur de la provincia de Esmeraldas en una celebración de la pesca artesanal. Así es, y 40 pescadores organizados en equipos zarparon para competir por la mayor captura del día. Con esfuerzo colectivo y el apoyo de sus familias, arrastraron las redes mientras el eco de la marimba resonaba en la playa esmeraldeña. Bajo una ligera lluvia en Muisne, al filo de las 9 de la mañana, 40 pescadores se preparaban para zarpar. Con sus embarcaciones listas, salieron de faena como parte del quinto Festival del Chinchorro, una tradición de más de 80 años que honra la pesca artesanal en este rincón del sur de Esmeraldas. Formaron equipos de 8 y cada embarcación eligió un área de pesca. Una vez determinado el sitio, 4 tripulantes de cada grupo desembarcaron en la orilla y sostuvieron un extremo de la red, también llamada chinchorro, mientras el resto volvió a adentrarse en el mar por 200 metros, arrojando la red al océano a medida que avanzaban. Esta acción tomó unos 10 minutos. Luego, la lancha regresó a la orilla con el otro extremo, formando una U, que fue jalada desde ambos lados. Es que con esto es que saco yo adelante a mi familia. Cuando hay, pues se lo coge, cuando no hay, pues no hacemos nada. Como se tira, se saca y vamos para adelante, ¿sí? El que viene a buscar su pescado, pues se le da y llevan y llevamos, pero para todos tenemos. Ese es el corazón grande. En este punto de la competencia, la fuerza y el trabajo en equipo jugaron un papel importante. Incluso se sumaron las esposas, hijos y nietos de los pescadores, quienes ayudaron a arrastrar el chinchorro. La recompensa se dejó ver cuando la red llegó a tierra. Peces de distintos tipos, como sierra, robalo y caballa, asomaron entre palos y hojas. Esto aquí cae calamar, pateburro, pescado, langosta, esto cae de todo. Esto es un arte que usted no se muere de hambre. Nosotros estamos regularizados. Aquí la inspectoría, aquí en Muisne tenemos la inspectoría. Ellos nos exigieron tener redes de 2 pulgadas en adelante. O sea que ya el pequeño ya migra y aquí a unos meses ya lo podemos agarrar para comercializarlo. La pesca de cada embarcación fue depositada en gavetas y trasladada al pie de una tarima en la playa de Muisne. Allí se eligió el equipo ganador, la embarcación Eric Jackson, que consiguió 40 kilos. Todo lo recolectado, 100 kilos, pasó al mediodía a una cocina comunitaria, donde 10 mujeres prepararon pandao de pescado, un plato tradicional de Esmeraldas que envuelve el pez en hoja blanca y luego se cocina en una parrilla. Prepararon 200 platos que se repartieron entre los asistentes, al ritmo del grupo de marimba África Negra. Muy bien, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su fiel sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán el economista Abelardo Pachano para proponer soluciones de fondo a la crisis energética. También Lorena Cuadrado, directora del US Mental Health Center, para evaluar por qué, según el Instituto de Estadística y Censos, los homicidios y los suicidios encabezan la lista de causas de muerte de niños y jóvenes en Ecuador. Las noticias regresan este viernes en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Buenas noches.